Aranda, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Vamos a seguir hablando de las cosas que nos ocultan la mente, ¿no? El tema principal de hoy, cortafuegos cerebrales. Yo me parece que esto tiene que ver algo con la autodefensa del ser humano, ¿no? Con la autodefensa, efectivamente, y con unos temas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, con el tema de que somos nuestros recuerdos, ¿no? Somos nuestros recuerdos. Efectivamente. Y configuramos nuestro día a día, nuestras reacciones y nuestra forma de pensar en función de lo que nuestros recuerdos nos aportan. Si nos quitaran de pronto nuestros recuerdos, realmente perderíamos nuestra identidad y a partir de ahí tendríamos que reelaborar la conciencia. Y muchas veces no somos conscientes plenamente de la importancia que tienen nuestros recuerdos, de cómo se configuran nuestros recuerdos y cómo están afectando a nuestro día a día, ¿no? Y esto es un programa muy interesante porque nos lleva al concepto de cortafuegos cerebrales que en un momento determinado pueden influir muchísimo en nuestra vida. Todos aquellos pasajes de nuestra existencia, creo yo que van por aquí los tiros, que nos han afectado de una forma negativa. Con el paso del tiempo nuestro cerebro los mantiene ahí ocultos en un lugar donde nosotros quizás en un futuro los podamos volver a rescatar, pero de momento los mantiene ahí ocultos porque nos han hecho daño, ¿no? Porque nos han hecho daño y nos pueden seguir haciendo daño. Ajá. Esto es lo interesante, ¿no? Porque cada vez que regurgitamos el recuerdo nos anula y nos impide actuar. Y ahí es donde debemos recordar siempre algo muy importante, ¿no? El cerebro no está diseñado para ser inteligente o para que seamos inteligentes, sino para hacernos sobrevivir. Entonces, todo aquello que puede ser una laca, puede ser un impedimento, un freno, para afrontar el día a día con esa energía necesaria para la supervivencia, el cerebro tiende a establecer esos cortafuegos, ¿no? Y efectivamente, pues estamos hablando de recuerdos o vivencias traumáticas, ¿no? En especial vivencias traumáticas como por ejemplo, pues voy a hablar de algo que puede doler mucho, ¿no? Por ejemplo, la violación de un padre hacia una hija, ¿no? O por ejemplo, el presenciar el asesinato en el que el asesino es una persona querida, ¿no? Una persona que tú quieres y la víctima también lo es, ¿no? Y que puede producir un recuerdo alienante, ¿no? Tan alienante que tú no puedes aceptar que sea tu padre quien haga esto, porque rompe la imagen que tú necesitas de esas personas. Con lo cual es muy frecuente que cuando estas vivencias se han producido en la infancia, el cerebro establezca un cortafuegos y anule esa vivencia transformando esa vivencia. Quiere decir que el recuerdo pervive, pero lo transformamos, lo cambiamos, lo convertimos en otra cosa, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros podemos seguir haciendo nuestra vida y podemos seguir. También tiene mucho que ver, y este es el segundo cortafuego más importante. Brunner nos habla de cómo, Jerome Brunner, ¿no? El famoso neurólogo, de cómo nuestro cerebro está permanentemente tratando de ser una copia de la realidad. Es decir, nosotros tenemos un cerebro plástico que está continuamente extrayendo datos de lo que observa, de lo que ve, y tratando de hacer un cuadro, dibujar un cuadro, ¿no? En nuestro cerebro, de tal manera que nuestro cerebro reproduzca la realidad con la mayor fidelidad posible, porque en la medida en que nuestra forma de comprender cómo funciona la realidad coincide con la operativa real de la realidad, evidentemente tenemos más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Es decir, si nosotros vamos buscando siempre al principio la causalidad, cuando tú observas un fenómeno y sabes, tu cerebro determina cuál es la causa que produce ese fenómeno, es tan importante que a partir de ese momento tú ya puedes controlar el fenómeno. Puedes evitar estar ahí cuando el fenómeno se produce, por tanto facilitar la supervivencia, ¿no? O simplemente puedes actuar sobre la causa para evitar el efecto. En definitiva, volvemos de nuevo a sobrevivir, ¿no? Y en esto tiene mucho valor lo que es somos seres sociales, ¿no? El valor de lo que yo llamo la inteligencia sistémica, de saber quién es quién y cómo opera una serie de unidades en un conjunto, ¿no? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es el valor de la familia? Somos seres sociales en el que hemos aprendido genéticamente durante millones de años que vivir en grupo favorece la supervivencia como especie, ¿no? Y hay incluso una huella genética que nos permite sobrevivir
y hacer sobrevivir nuestros propios genes desde una perspectiva muy egoísta. Es un experimento muy interesante, ¿no? El experimento de la paradoja, que demuestra que genéticamente estamos diseñados en este sentido. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando tú no sientes, te digo un caso muy concreto, ¿no? El caso de la homosexualidad, que tú socialmente, familiarmente, no vas a ser aceptado y en cambio sientes impulsos que te conducen hacia la homosexualidad, ¿no? Bueno, pues hay casos en que esto es otro cortafuegos, en el que como tú sabes que no vas a ser aceptado porque te quieren, porque configuran tu grupo, ni vas a poder formar parte de ese grupo cumpliendo esa condición, lo que haces es negar tu naturaleza, ¿no? Y automáticamente ahí generas un cortafuegos en el que tú estás viviendo, creyéndote o creyéndote heterosexual, no fingiendo serlo, ¿no? Sino porque tú has anulado esa parte de tus sentimientos, pero que evidentemente tiene su repercusión. Sí, pero José Carlos, en este campo precisamente hay muchas personas que lo que se llama vulgarmente salir del armario no es algo que lo tengan olvidado. Simplemente... No, claro, ahí está, ¿no? Porque finalmente, ahí, cuando hablamos de cortafuegos, estamos hablando de personas que conscientemente viven una realidad, pero que en su subconsciente, y ahí es donde estaba Sigmund Freud, ¿no? Y todo el principio del psicoanálisis, en su subconsciente guardan una recámara de información que su cerebro, a través, Freud lo llamaba el superego, el gran vigilante, ¿no? Impide que aflore a la conciencia precisamente para permitirles el vivir cada día, el sobrevivir cada día. Y claro, cuando hablamos de sobrevivir no solo hablamos de supervivencia física, sino también de integración dentro de un conjunto con unas normas que tú asumes como propias y que defiendes, ¿no? Como perteneciente a un grupo, a un conjunto. Claro, todo esto conlleva a una digamos, problemas en el día a día, ¿no? Porque cuando hay un tumor dentro, ¿no? De alguna forma produce determinados efectos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aquella persona que ha anulado los recuerdos de una violación de infancia, evidentemente va a tener repercusiones en cuanto a su aproximación al sexo adulto, ¿no? Donde va a encontrar pues cierta aversión o cierta reticencia o cierto incluso trauma en la práctica del sexo, ¿no? Que le impide desarrollarse como ser adulto. Pero desconoce las causas, porque el guardián, el superego, ha anulado la parte de sus recuerdos que le duelen, que le pueden hacer daño, ¿no? Evidentemente aflora a problemas en el devenir y en el desarrollo normal de una persona en el día a día, ¿no? Generando conflictos emocionales que son muy difícilmente solucionables si no profundizamos en cuáles son las causas que los originan. Y ahí es donde está el auténtico valor del psicoanálisis bien desarrollado, ¿no? Que es bucear dentro del subconsciente, dentro de toda esa información que el cerebro mantiene, pero que no mantenemos en la conciencia. Y esto también es importante que lo sepamos, ¿no? Es mucho más lo que el cerebro guarda que lo que el cerebro emite a la conciencia de lo que son los recuerdos. Y por otra parte, los recuerdos son también manipulables. Esto es importante, ¿no? Los recuerdos los mantenemos en nuestra conciencia deformados por nuestro interés. Esto también es interesante, ¿no? En primer lugar, si no es importante el recuerdo, simplemente se olvida, ¿no? Nosotros no mantenemos en la pantalla del ordenador iconos que no sean utilizados, porque nos retardan el tiempo de búsqueda de la información que necesitamos día a día. El cerebro hace igual, una cosa que no es diaria, que no recuperamos o no necesitamos, lo que hace es almacenarla. Pero después los recuerdos los vamos puliendo con el tiempo y embelleciéndolos, ¿no? Porque las emociones negativas asociadas a la experiencia van desapareciendo y nos vamos quedando solo con aquello que nos produjo cierta alegría. Sí, pudiera ser, José Carlos, que cierta parte del cerebro también maquillara de alguna forma estos recuerdos tan negativos y los maquillara, ¿no? Para que nos pareciesen un poquitín más bonitos. Claro, porque en este maquillar los recuerdos, y esa frase famosa de que todo recuerdo pasado fue mejor, ¿no? Sí.
en este maquillar los recuerdos está la semilla de algo muy importante para la supervivencia, que es la esperanza. Es decir, el pensar que llegamos o podemos experimentar y vivir sensaciones similares a las que nuestros recuerdos nos aportan, ¿no? Y eso nos ayuda a seguir adelante. Y es importante que comprendamos la enorme importancia de esta programación para la supervivencia que tiene nuestro cerebro. De la misma forma que también podemos injertar recuerdos artificiales en el cerebro. Y esto es algo de lo que se habla poco, ¿no? Y es bastante... Hombre, te puedes inventar, ¿no? Los recuerdos. Efectivamente, te puedes inventar los recuerdos. Pues, tú imagínate que tienes una carencia, pues el caso típico de Un monstruo ha venido a verme, ¿no? La película esta, ¿no? Sí. Te puedes inventar los recuerdos ¿en qué sentido? Tú tienes una carencia afectiva, emocional, normalmente muy importante en un momento de tu infancia, en un momento de tu vida, y conforme va pasando el tiempo, tú pones ahí un parche generando un recuerdo artificial a partir de un detonante que puede ser una película, que puede ser la experiencia o lo que te ha contado un amigo, haciéndolo tuyo como si tú lo hubieras vivido, ¿no? Y lo que empieza siendo una pequeña fantasía, a base de reiterarlo, acaba convirtiéndose en una realidad. Ahí, por ejemplo, yo crecí con un hermano, y la parte con un hermano, somos 7 hermanos, pero tengo un hermano con el que me llevo 13 meses, y que, bueno, pues hemos desarrollado toda la infancia juntos. Y hay, yo te digo que hay recuerdos que no sé si me ocurrieron a mí o le ocurrieron a él. Y que a veces los doy como míos y él me los corrige y me dice, no, esto me pasó a mí, ¿no? Evidentemente, tu hermano tiene mejor memoria que tú. No, muchísimo mejor. No, pero es que la mía es más ágil, porque la suya es más fidedigna, pero la mía a mí me sirve mucho mejor. Claro, esta es la diferencia, ¿no? Porque la memoria, en definitiva, no tiene la función de ser notario de los acontecimientos, sino de proporcionarte un mundo en el que tú desarrollas tu personalidad, que es tu mundo interior. Y ahí es donde es importante. Ahora, ¿podemos inducir recuerdos artificialmente en un sentido negativo? También. Tú coges a un niño, le plantas delante una fotografía, le cuentas una historia, le dices que esto te pasó a ti, le dejas esa fotografía y y ahora estoy pensando en algo muy duro, ¿no? Como es, no sé si conoces lo que se llama el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental, cuando hay una separación y hay padres que predisponen negativamente a sus hijos en contra del cónyuge, el que se ha separado, bueno, pues tú puedes inducir recuerdos, y esto es algo muy peligroso, ¿no? Porque acontecimientos que no han sucedido pueden lograr que un niño los declare como propios, como ocurridos, y basta simplemente con repetir la historia a lo largo del tiempo, dejando pues un icono que sea un activador del recuerdo, para que poco a poco el niño de forma inconsciente lo vaya asumiendo. Esto es muy peligroso. Se puede también injertar recuerdos en la memoria. Y bueno, simplemente deciros que los cortafuegos están ahí, que son la base de lo que Freud denominaba el subconsciente, y que son también la base, fijaos, de algo muy interesante, lo que el cerebro nos esconde. Solo procesamos 400.000 bits de información por segundo, de los cuales menos del 0,1% llegan a nuestra conciencia. Recibimos una cantidad ingente de información, pero procesamos de forma consciente muy poca información. ¿Y esa información que no procesamos conscientemente se pierde? No se pierde, se retiene. Y hay una cosa muy interesante, esa información que se procesa no es una información inútil. Por ejemplo, la comunicación no verbal, es decir, toda la información que procesamos sobre el impacto visual, de cómo gesticula, cómo se mueve, cómo se manifiesta una persona al que nos presentan, bueno, pues en menos de 15 milisegundos, y esto significa que la lectura interpretativa de su lenguaje no verbal te está diciendo si es una persona a la que te puedes aproximar o es una persona que merece desconfianza. ¿Por qué? Simplemente por la gesticulación. Y tú no procesas esto conscientemente. Y es una información que nosotros procesamos a través del hemisferio derecho y que nos proporciona, en cambio, una información a través del cerebro emocional
para actuar de forma inmediata frente a los acontecimientos de forma no racional. Por eso cuando hablamos de personas intuitivas, decimos personas que te dicen, oye, de este no te fíes. Y dices tú, ¿por qué? No lo sé, no lo sé. Pero hay algo que, no sé, un gesto, una forma de mirar, una forma de las cejas, una forma de indescriptible que tú en ese momento no procesas y no sabes expresar conscientemente, pero a lo que hay que hacer caso, fíjate, porque sobre todo las mujeres en esto son mucho más intuitivas. Se habla del sexto sentido femenino. Simplemente ellas tienen más desarrollada esa capacidad de interpretación no verbal sobre las personas e intuir cuáles son intenciones antes de que se produzcan los acontecimientos. Porque además está demostrado que su conectividad entre hemisferio izquierdo y derecho es mayor que en el caso del hombre, y esto las dota de esta capacidad de anticipación a través de una lectura intuitiva de los acontecimientos. Pudiera ser que hubiera alguna persona que este tipo de protección, entre comillas, no la tuviera. Bueno, en principio, el problema, lo que decía Brunner, ¿no?, de que nuestro cerebro está continuamente tratando de ser un reflejo de la realidad que estudia, que analiza, que representa. Claro, ¿qué ocurre si entre el modelo de realidad que tú te has creado y la realidad que tú percibes no hay coincidencia? En ese caso es como si tú estuvieras intentando hacer un puzzle en el que las piezas no encajaran. Me explico, vamos a ver. Tu modelo de realidad, el que tú tienes en tu mente, te dice, por ejemplo, que tu padre es una figura protectora. Y tú en la realidad lo que ves es que tu padre te espera para abusar de ti, ¿no? ¿Cómo casas esas dos realidades? Simplemente no las casas. Y si las casas y las aceptas es a través de un sufrimiento enorme, porque tú tienes que rehacer toda tu realidad mental para aceptar que lo que hay ahí fuera no es lo que tú creías que debía ser. Y este reajustar tu realidad mental a lo que hay ahí fuera, cuando no hay coherencia y coincidencia, es lo que nos produce el desgaste y el trauma emocional. Y aquí no hay más que dos opciones. O tú aceptas la realidad tal cual es, y aceptando la realidad tal cual es, asumes el sufrimiento y asumes la realidad que es y vives con esa realidad para a partir de ahí construir, es decir, actuar a pesar de ello, ¿no? O simplemente tú anulas la realidad y en ese caso viene la alienación y la locura. Con lo cual, primero, aceptar la realidad tal cual es. Segundo, realizar un control emocional, es decir, tú piensas que tú no puedes cambiar la realidad, pero sí puedes decidir e influir en cómo sientes la realidad o a pesar de la realidad, para gestionar tus emociones de tal manera que tú puedas poco a poco ir integrando esa realidad en el día a día de tu vida. Y a partir de ahí, pues construir tu vida con la esperanza de futuro. No es fácil, ¿eh? Cuando se produce algo tan grave como lo que acabo de explicar, que es el caso de una violación, aceptar algo tan grave como esto, es como, yo lo comparo muchas veces con la rotura de un hueso, ¿no? A ti se te ha roto un hueso, ¿no? Porque de momento tu mundo interno se te ha derrumbado cuando la realidad externa no coincide con lo que debería ser. Te has roto un hueso. Eso causa un dolor insoportable, ¿eh? Esto, quien lo hemos sufrido lo sabemos. Y sabes además que necesitas un tiempo de recuperación. Tiempo de recuperación en que se te inmoviliza el miembro y tienes que estar inmovilizado un cierto tiempo y sabes después que se te quita la escayola y te va a seguir doliendo. Y sabes que van a pasar 20 años y cada vez que haya un detonante, un cambio de tiempo, te va a seguir doliendo. Cada vez que ocurra algo que te traiga a la memoria, te va a seguir, y ese dolor va a seguir estando ahí. Con lo cual, primero, hay que aprender a aceptar la realidad, haciéndola consciente en el caso de que no se haya hecho. Segundo, aprender que tú puedes gestionar tus emociones frente a la realidad. Y tercero, empezar a construir a partir de la realidad de lo que es. Y tú tienes derecho a construir tu vida, ¿no? Con lo cual, paciencia, sabiendo que tienes que aprender a vivir con el dolor.
Hombre, por desgracia, esto pasa en muchas circunstancias y episodios de nuestra vida. Muy bien, pues en las situaciones del 99,9% de los casos, ese gran guardián que decía Freud, ¿no? Que era el superego, ¿no? Que funciona muy bien. Es que estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Que no llegan de verdad a un porcentaje mínimo de la población. Yo siempre Pero la mayoría de los casos funciona muy bien, ¿eh? Siempre digo, José Carlos, que esto de la piedra, el por qué siempre tropiezo en la misma piedra, no es una pregunta correcta. Para mí la pregunta correcta sería ¿para qué tropiezo en la piedra? Y entonces a lo mejor saldría ya el porqué también. Claro, una vez que has superado, ya conoces cuál es la salida, cuál es el camino, es fácil, claro, pero cuando no lo sabes, lo que tienes delante es una dificultad ingente. Por eso no hay que menospreciar a las personas que se enfrentan a este tipo de dificultades. Es decir, pero no vas contra, que el camino es ahí. Tú lo tendrás muy claro porque lo has vivido, pero lo importante es que la persona desde dentro vea que ese es el camino y lo recorra. Y hasta que esto no se produce. Claro, luego tenemos por costumbre, tú que eres padre también, de avisar a nuestros hijos, ten cuidado porque cuando yo era niño a mí me pasó esto cuando fui a hacer lo que vas a hacer tú ahora. Y nos olvidamos de que no somos nosotros quien va a hacer eso, que lo va a hacer él y tiene que tener su propia experiencia. Pues sí, pero de todas maneras, mira, advertir nunca está de más, ¿sabes? Otra cosa es... O sea que tú también cometes el mismo error que yo. Bueno. Yo sí, yo digo, mira, si vas por ahí, lo más probable es que te encuentres esto. Ahora, yo sí que mantengo el que son libres para actuar y que tienen que asumir sus riesgos, eso sí. Pero como padre y madre, cuando tú sabes que por ahí vas, le dices, oye, que por ahí vas. O sea, que lo más probable es que te pase esto. Tú verás ahora si asumes ese riesgo o no. Pues José Carlos, ha sido un placer tenerte otra vez en este programa, en este nuestro programa. Te estoy muy agradecido. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en 7 días. Gracias a vosotros y cuidado con los cortafuegos, ¿eh? Cuidadito. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Manuel Fernández Muñoz, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, compañero. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año, feliz todo, porque ya toca decirlo a ti, a nuestros oyentes, a todas las personas que en estas fechas tan señaladas se están tomando la molestia de escucharnos. Desearles lo mejor, desearles felicidad, paz a ellos, a su familia, y es algo que deberíamos hacer, que es algo que no debemos olvidar. Estamos en Navidad, felicitarnos las Navidades, feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Navidad y todo el espíritu que ello conlleva, que ya dijimos la semana pasada, a través de aquella experiencia tuya que por suerte para nosotros, entre comillas suerte, nos relataste, nos abriste tu corazón y nos enseñaste no una, varias lecciones muy grandes que por lo menos a mí me han hecho reflexionar a lo largo de toda esta semana. Y ya toca, como tú dices, pues un poquitín también de alegría, de esperanza con un cuento de Navidad que nos traes esta vez. Sí, porque la Navidad es el nacimiento de la luz, es el nacimiento del Hijo de Dios, es el nacimiento de Dios en cada uno también de nosotros. Vamos a ver esa palabra, lo que conlleva, ¿no? Esa palabra mágica de natividad, es un renacer, es un nacimiento de la luz. Porque sabemos que también lo que estamos celebrando es que a partir de esta fecha, del 21 de diciembre, la luz empieza a ser más poderosa. Y yo pienso, siempre lo he creído, que los cuentos son pequeñas velas que podemos encender, los cuentos espirituales, porque nos ayudan a crecer mejor. A los niños les ayudan a crecer mejor y a los mayores nos ayudan a recordar que seguimos siendo niños. Entonces, yo creo que aparte de ser un cuentero, también soy alguien que va repartiendo velas, encendiendo velas por las calles y quizás también cantando villancicos, porque me encanta hacerlo. Y he descubierto que cuando tú enciendes una vela, tú no estás perdiendo el fuego que tienes, sino que lo estás multiplicando. Y si esa vela a su vez enciende otras dos más, tu fuego se está multiplicando por 4 y eso
es un gran oficio, y creo que es lo que toca hacer hoy: contar un cuento de Navidad, encender una vela de Navidad y prender los corazones. Así que, si me lo permites y sin más dilación, he aquí un cuento de Navidad. Pues somos todos oídos, Manuel. Quiero que nos pongamos en situación. Londres, hace quizás 100 años, una fría casa en uno de los barrios más humildes. Una familia compuesta por un matrimonio. El hombre sale todos los días a trabajar desde que amanece hasta que anochece, en lo que encuentre y lo que salga, para llevar algo de dinero a casa. La madre bastante tiene, la mujer bastante tiene con cuidar a sus 2 hijos pequeños, una cría de 5 años, un niño de 4. Es una casa muy fría, porque Londres es muy frío en esta época. Es Nochebuena. Lo único que se puede oír dentro de la casa es el crepitar de la hoguera, de la chimenea, con unos cuantos maderos dentro. Este hombre ha intentado ahorrar todo lo posible para comprarle algunos detalles a su familia en Navidad, y también ha ahorrado lo suficiente como para poder comprar un rollo de papel con el que envolver esos pequeños detalles. Ha guardado el rollo en el armario al lado de sus botas, y cuando están los pequeños en la cama y su mujer también está esperándolo en la cama, él piensa que es el momento de sacar los regalos, de envolverlos y ponerlos debajo de algo parecido a un árbol de Navidad que quizás algún vecino le ha regalado. Macabra sorpresa se lleva cuando abre el armario donde anteriormente estaba el papel de regalo, y ahora solamente encuentra el tubo de cartón sin el papel. Alguien ha gastado 5 metros de papel y no sabe quién es. El hombre, que aunque es muy bueno, tiene bastante mal carácter, levanta a sus hijos, levanta a su mujer, los reúne en torno del armario, señala con el dedo el tubo de cartón y pregunta muy enfadado: ¿quién es el responsable de esto? ¿Quién se ha atrevido a gastar 5 metros de papel de envolver, y en qué? La pequeña da un paso al frente, asustada, atemorizada, porque no sabe muy bien qué es lo que ha hecho, con ojos dulces y con la voz que casi no le sale de la garganta, dice: he sido yo, papá. El hombre, que sigue muy enojado, dice: pero bueno, ¿no te das cuenta que ese papel es muy caro y que he tenido que trabajar muchos días para poder comprarlo? ¿Podrías decirme al menos para qué tontería lo has usado? La niña sale corriendo y regresa con un paquete del tamaño de una caja de zapatos que posiblemente había encontrado en la calle, y que sin embargo había envuelto con varias capas este papel. Ahora estaba arrugado e inutilizable. El padre, cuando ve la caja envuelta con esos 5 metros de papel, vuelve a enfadarse y vuelve a gritarle y le dice: pero ¿cómo se te ocurre envolver esa caja con esos 5 metros de papel? La niña le dice: es un regalo de Navidad, papaíto, y tenía que estar muy bonito, tenía que estar precioso. Por eso, como la caja estaba un poquito sucia, he intentado envolverla para que se vea mucho mejor. El padre le vuelve a preguntar: bueno, y a ver, ¿se puede saber para quién es ese lindo regalo? La niña le dice: es para ti, papá. El hombre se estremece, traga saliva, la abraza y le pide perdón. Le pide perdón por su mal carácter, por sus gritos. Con el regalo entre las manos, el hombre no quiere esperar al día siguiente, quiere saber qué es aquello tan preciado, aquello que es un tesoro para su hija, aquello que lo ha envuelto con tanta delicadeza, con tanta pasión. Sin embargo, cuando ve lo que es, explota de nuevo en cólera. Pero, hija mía, cuando le das un regalo a alguien,
se supone que tiene que haber algo dentro de la caja, y sin embargo has usado todo el papel para envolver una caja vacía. ¿A quién se le ocurre semejante tontería? La pequeña empieza a llorar. Le dice: no, papá, la caja no está vacía. Yo he metido dentro 100 besos, uno detrás de otro, todos seguidos, y todos para ti, para que si algún día te levantas de mal humor, la abras y cojas uno. Que si algún día te sientes triste, la abras y cojas otro. Y no he sido capaz de poner más besos porque ya no cabían. Pero si alguna vez necesitas más, yo te los doy. Y cuando la caja esté vacía, vuelve a dármela, que la vuelvo a llenar. El padre, con la mirada nublada por las lágrimas, coge a su hija, le suplica perdón por su ceguera, porque no se había puesto las gafas del amor. Ese día no se las había puesto, se la habían olvidado, se había puesto las gafas del odio, de la ceguera, qué sé yo. El hombre guardó para siempre la caja debajo de su cama, y como su hija le indicó, cuando se sentía derrumbado, abría la caja y tomaba de ella un beso, y ese beso le ayudaba a recuperar la conciencia y a ponerse las gafas del amor, unas gafas que ya nunca más volvió a quitarse. Y tan difícil que es de poner, en algunas ocasiones. Por eso son necesarios los cuentos, porque yo estoy seguro que con este cuento hemos tocado el corazón de alguien, de algunas personas, y ese es mi trabajo. Mi trabajo es tocaros el corazón. No habría sido posible contar este cuento si a mí antes alguien no me hubiera tocado el corazón con otros tantos y tantos cuentos que otras personas nos han contado desde que éramos pequeños. Así que lo que estamos haciendo desde este programa, tú y yo, lo que estamos haciendo es seguir una tradición. Somos, como te decía antes, somos pastores de almas, y somos, no sé cómo es la palabra, somos personas que se dedican a encender velas, fuegos en el corazón, en los pechos de las personas, para que no olviden que no son planetas oscuros, sino que son estrellas, y que esa luz que tienen dentro la pueden sacar y pueden brillar por sí mismos. Quizás esta torpeza, por denominarla de alguna forma, nos venga porque perdemos esa parte de nuestra sensibilidad infantil que teníamos cuando éramos niños, ¿verdad? Es eso, es que hemos perdido esas gafas del amor que son capaces de ver dentro de una caja vacía que se pueden meter 100 besos, que una caja que está tirada en la calle, cuando le pones 5 metros de papel de regalo, puede ser el tesoro que más quieres o el tesoro más valioso, y que eso que tú tienes, que es lo más valioso, eres capaz de dárselo a la persona que más amas. El problema es eso. El problema es que a veces nosotros los adultos nos ponemos gafas que no nos corresponden, y son los niños los que nos enseñan a ver. Entonces estas fiestas de Navidad son fiestas para los niños, pero para los niños de todas las edades, porque yo no creo que sea un niño el que tenga 4, 5, 6, 7, o mejor dicho, que no se deja de tener de ser un niño cuando cumples los 16 o los 18. Yo creo que puede ser un niño toda la vida. De hecho, mira, fíjate, hablando de cuentos y hablando de cuenteros, pues te voy a contar otro cuento que viene más o menos a... Estamos en oferta hoy, Manuel. Bueno, es que me viene a colación más o menos de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, es una pequeña broma. Bueno, pues quiero que te imagines que hay una colina, y que en esa colina
se encuentran dos personas, se encuentra una anciana y se encuentra un joven. Y el joven le pregunta a la señora, ¿qué es lo que más te gusta de la vida? Y la anciana le dice, hijo mío, lo que más me gusta de la vida son los atardeceres. El joven menea la cabeza y dice, yo creo que te estás confundiendo, porque yo creo que son mucho más bellos los amaneceres. La anciana mira al joven con los ojos de la compasión que nos hace ir cumpliendo años y comprendiendo cosas. Y ella le dice tal que así, los amaneceres son bellos, llevas toda la razón, pero las puestas de sol nos dicen mucho más. Las puestas de sol son momentos en los que a mí me gusta reflexionar, pensar en ese amanecer de hace muchos años, pensar en ese día tan largo que he estado viviendo, en todas las personas que me han acompañado en este día que es mi vida, pensar en ellas con cariño, pensar en ellas con amor. Son momentos los anocheceres en los que sé que dentro de poco quizás me reencuentre con esas personas que un día ya partieron, que ya me están esperando, quizás en ese lugar al que todos vamos a ir. Así que, como ves, hijo mío, para mí los anocheceres significan mucho más. No estoy negando la belleza del amanecer, pero como ves, para mí el anochecer es mucho más lindo. El joven traga saliva, mira a la anciana a los ojos. La anciana le señala justamente en ese momento cómo el sol está descendiendo y el joven puede ver por primera vez en los ojos de la anciana la belleza que antes él solamente había visto en un amanecer. La verdad es que nos dejas, por lo menos a mí, con cierta capacidad de reflexión cada vez que cuentas un cuento similar o parecido a este. Quería comentar sobre el anterior. Fíjate, la niña, la capacidad que tiene. Yo me pongo en el papel del padre, ¿no? El papel del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio para intentar conseguir algo que es material, que cuesta un dinero y con el que se cree que puede hacer mucho bien a la hora de regalar. Sin embargo, la niña, con los sentimientos, con sus razonamientos, su poco egoísmo en el sentido materialista, consigue llevarse al padre al huerto, entre comillas. Yo me recuerda a mi niña cuando viene con los dibujitos. Hace poco ha sido mi cumpleaños. Superé el medio siglo, por suerte. Espero superar 2 veces más el medio siglo. Y bueno, me recuerda cuando viene la criaturita con 8 añines que tiene, con sus dibujitos, con los detallitos que tenía pintaditos, el esfuerzo que lleva eso, el cariño y el alma que pone la niña en ello. Eso no tiene valor, no tiene parangón. Vale mucho más eso que, para mí, vale mucho más los dibujos, el esfuerzo que trae la criatura con ello, el amor que transmite a través de esos dibujos, que la mejor casa o el mejor coche del mundo. Yo lo entiendo por lo menos así. Es que ese es el paradigma, ¿no? Eso es lo que se supone que tenemos que empezar a cambiar. Que nos han dicho que la felicidad se puede comprar y que lo más importante o lo mejor que podemos regalar es, bueno, pues cuanto más caro mejor. Yo no soy de esa opinión. Yo soy de la opinión de que lo mejor que me puede pasar en las Navidades es pasarlas con mi familia, disfrutar de ellas, porque sé que en algún momento alguno de los que estamos ahí no vamos a estar, yo inclusive. Entonces cada momento que puedo estar con ellos para mí es un regalo, y más yo que soy migrante, es decir, que estoy fuera de casa y que tengo la oportunidad de ver a mi familia de muy tarde en tarde. El hecho de estar con ellos es un regalo. El hecho de poder ver a mi sobrino saltando por los sofás cada vez más grande, el hecho de ver a mi madre cocinar, de ver a mi hermana poner la mesa mientras habla con
mi mujer, alguno de los secretos que ellas se cuentan que yo no lo sé ni quiero saber porque es su mundo y es un mundo mágico. Pues para mí esos son momentos de instantes plenos, instantes de vida, instantes de eternidad que están grabando en mi memoria para que cuando llegue ese anochecer también en mi vida, yo pueda mirar hacia atrás y recordar todos estos momentos y decir que realmente he vivido. Es así de sencillo y también es así de difícil. Alguien decía alguna vez, no sé quién fue, que no hay mayor pobre que el o que no hay mayor, algo así como que no recuerdo bien la frase, no hay mayor pobreza que tener dinero pero no tener amor o algo así. Creo que todos me habéis entendido. Es así, es así. Yo prefiero una conversación contigo, con un amigo, prefiero un abrazo a tiempo que cualquier regalo que se hace por compromiso o alguna historia de estas. Vamos a empezar a recuperar la verdad en nosotros mismos, vamos a dejar de ser hipócritas, vamos a empezar a regalar cajas de besos. Quien las valore es porque sabe lo que hay en tu corazón, y quien valora más no sé qué decirte, una colonia cara o algo así por el estilo, sácalo de tu vida. Los interesados, mejor. Cuanto más lejos, mejor. Hay gente que te regala su corazón y hay gente que quiere sacar de ti otras cosas. Sí. Bueno, esta gente la tenemos que apartar, aunque no la podemos separar del todo. Se me estaba ocurriendo una idea, según estábamos hablando, según estabas comentando tú ahora, como está próxima la noche de Reyes Magos, que aquí en España es una noche especial. La caja de los besos, con una nota que le voy a poner a la criaturita y al hombretón, que ya va para 12 años, con un mensaje algo así parecido. Ya lo pensaré mejor. Cada vez que te sientas mal, piensa en un beso que te voy a dar. O un abrazo, no lo sé qué pone. Ya lo pensaré de otra manera, a ver cómo me responden y ya te lo contaré. ¿Qué te parece la idea? Sería una cadena que podíamos empezar a hacer, la caja de los besos, la caja de los abrazos, o la caja de aquí estoy para lo que necesites. Poner 100 vales. Oye, cada vez, toma, son 100 vales, cada vez que los necesites, utilízalos. Lo bueno que tienen esos vales es que cuando lo gastes te voy a dar otros 100, así que nunca se van a gastar, pero sí que sería un detalle precioso, me gusta, yo también lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Vamos a invitar también a todos los oyentes, a aquel que quiera, aquel que crea en la Navidad, aquel que crea en los cuentos de hadas, que crea en la magia, que haya sido capaz de ponerse con nuestro cuento las gafas del amor, pues que lo intente, que regale amor y a ver qué pasa. Quizás estas Navidades sean distintas, quizás estemos alumbrando este mundo que tanta falta le hace la luz. Pues lo dejamos ahí, tiramos esta especie de órdago, entre comillas, con todo el cariño y todo el amor del mundo. Y bueno, yo te contaré mis experiencias pasadas las Navidades y espero que tú me cuentes las tuyas y que algún oyente, si tiene a bien a realizar lo mismo que vamos a hacer nosotros, pues que nos lo transmita a cualquier hora y en cualquier red social de las que tenemos metidos el programa. Manuel, muchísimas gracias como siempre por todo, un fuerte abrazo, ya lo sabes, de corazón. Y bueno, nos vemos el siguiente programa. No vas a participar porque tienes unas vacaciones merecidas, logradas y merecidas, pero que nadie se asuste porque al siguiente vuelves. Pues hemos lanzado esa propuesta, creo que es una propuesta mágica, espero que haya muchos valientes y nada, como siempre me despido y yo creo que hoy mejor que nunca esa frase que le robé a Dickens al pequeño Tim cuando al final del cuento de Christmas Carol, del cuento de Navidad, a todos dice que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga, Juan Carlos, y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo, Manuel. Un abrazo. Bien, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra médico antropóloga Cristina López. Buenas noches, bienvenida, Cristina.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Pues bien, bien. Digo vos porque es, Deseando hablar contigo. digo vos porque es una costumbre que nos acerca un poquitín más al tema que vas a tratar hoy, porque vas a hablar del culto a la muerte en México. Efectivamente, vamos a hablar del culto a la muerte en México, ¿sí? Y el boxeo es verdad que se sigue usando en determinadas zonas de México, sobre todo en lo que es la península del Yucatán, y luego ya un poquito más abajo, en la zona de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, y ya en América del Sur, en Argentina, en Chile, tienden a usar el boxeo. Así que sí, sí, es muy americano y a la vez heredero directo de lo que fue la colonia. Pues cuando quieras, Y te iba a decir sí, cuando quieras empezamos, pero te me habías adelantado. sí, yo sabes que hablo hasta por los codos. Bueno, mira, os quería tratar hoy lo que es el culto a la muerte en México. En concreto, en México es verdad que se da también en otras áreas geográficas, si hay santos muy, muy parecidos en muchos lugares de América Latina, pero lo voy a centrar más en lo que sería México. Sobre todo, decir previamente que respeto de manera profunda todos los cultos y todas las creencias siempre que vayan a respetar lo que es la condición de ser humano. Y es verdad que de lo que vamos a hablar esta noche, a nuestro pensamiento occidental se nos puede hacer extraño, incluso también un poquito cuesta arriba, pero bueno, nadie tiene derecho a imponer ningún tipo de creencias y mientras no se haga daño ni existan sacrificios ni rituales dañinos tanto para animales como para el ser humano, pues bienvenido sea todo culto. Mira, la muerte ha tenido mucha representación en todas las culturas, en todas. Es algo que es innato al ser humano y está presente siempre en el imaginario y en el inconsciente colectivo. En concreto, en el hombre mesoamericano se rinde culto a la muerte desde etapas muy, muy tempranas. Es muy posible que todo ello resida en lo que es la observación de la naturaleza, la relación con la siembra, el cultivo, lo que son la estación seca y la estación húmeda, muy propias del continente americano. Pues todo esto, lo húmedo, lo seco, el cultivo, la recogida, se relaciona directamente con lo que es la muerte y la vida. Y el antiguo hombre de Mesoamérica, además, tenía un respeto tremendo por lo que eran los familiares difuntos, los ancestros, y incluso determinadas culturas los llegaban a transformar en bultos mortuorios que llegaban a colocarlos en altares en el hogar, en las cocinas, que era el centro del hogar, y pasaban a adquirir la misma consideración incluso que las propias deidades. Y así, en ciertas culturas mesoamericanas, como por ejemplo en los mayas, en mixtecos, en zapotecos, pero sobre todo en lo que serían los aztecas, que son los mexicas, iniciaron lo que son los cultos y los rituales a la muerte. Como te digo, lo vamos a centrar en lo que es los herederos directos de la cultura azteca, porque muchos autores consideran que esa cultura es la precursora del culto a la Santa Muerte. Y verás por qué. Los dioses mexicas o aztecas del inframundo eran Mictlantecutli y su homólogo femenino, Mictecacihuatl, que eran la pareja de deidades del inframundo o región de los muertos que se llamaba el Mictlán. Los que morían por causas naturales siempre debían presentarse para ser juzgados ante estos señores del inframundo, que está perfectamente reflejado en los códices prehispánicos y en distintas crónicas novohispanas. Pero el camino para llegar a los dioses no era sencillo y tenían que atravesar, pues como en otras culturas, sucesivos obstáculos. Había desiertos, regiones donde había piedras que chocaban entre sí, existía también lo que era el monstruo de la tierra, que era amenazador y tenía una forma como de cocodrilo, de reptil. Había una zona donde había vientos cortantes como obsidiana y finalmente debían de atravesar en compañía de un perro que se sacrificaba en los funerales un río, fíjate, cierto paralelismo con la cultura grecolatina, bueno, pues cruzaban un río apareciendo de manera directa ante las divinidades. Se las rendía pleitesía, se les llevaba ofrendas y curiosamente, de alguna manera esto es lo que se ha mantenido en el tiempo y ya te digo que para algunos autores puede que sea el origen de que el culto a la Santa Muerte se realice a través
de una ofrenda. Estos dioses del inframundo azteca, del inframundo mexica, Mictlantecutli y Mixtecacihuatl, son como calaveras descarnadas, donde cráneo y huesos se van a identificar perfectamente y son figuras muy impactantes, en concreto el Mictlantecutli del Templo Mayor. Tengamos en cuenta que después de todas estas creencias, históricamente nos vamos a meter en el periodo de la colonia, en el periodo de la conquista. Con lo cual, este señor y señora de la oscuridad a los cuales se les encomendaban los difuntos, pasan por lo que es, digamos, el filtro de la colonia y es lo que va a llegar actualmente hasta nuestros días. Ten en cuenta que la colonia, lo que hacen los religiosos es intentar erradicar cultos que van a considerar paganos, diabólicos, y entonces la gente asume todas estas creencias, las adapta, incluso tradición indígena y tradición europea, con lo que sería el Día de los Difuntos, y se mezcla todo en un totum revolutum con el imaginario católico, el imaginario indígena y demás. De hecho, y de manera muy curiosa también, por el miedo que había a los procesos inquisitoriales, el culto a la muerte hasta el siglo XIX está muy oculto, porque se temía que hubiera castigos por ello, y empieza a resurgir lo que sería en el siglo XX de manera muy llamativa. Se considera que sobre 1965, lo que es la década de los 60, va a aparecer como tal en México el culto contemporáneo que nosotros conocemos, el culto a la Santa Muerte, en lo que sería el estado de Hidalgo. Y después se amplía a México, a Veracruz, Guerrero, a Tamaulipas, Campeche, Morelos, y hasta llegar a lo que sería el Distrito Federal. Y por supuesto toda el área del norte, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Aparece de manera muy clara en el comercio popular, con las imágenes de los santos tradicionales, como lo que sería una advocación alternativa a lo que era el catolicismo popular. Es decir, este sincretismo religioso evolucionado se mantiene y adapta también incluso formas de santería, formas de chamanismo, oraciones y rezos para pedir lo que se necesita a la divinidad que poco a poco se va haciendo corpórea, como vamos a ir viendo. ¿Y quién venera a la Santísima? La Santísima representa lo que son los sectores más excluidos de la sociedad. Los templos, sus santuarios se improvisan y además todo lo que es la imaginería de la santa se vende pues en mercados populares en forma de hierbas, lo que son veladoras y artículos en relación con el mal de ojo y demás. Y la base social que lo mantiene son personas, como te digo, de muy escasos recursos, de escasa educación inicialmente. Estamos hablando inicialmente porque luego esto mueve mucho. Y hablamos de localizaciones geográficas, sobre todo en lo que sería el sector urbano y las zonas semirurales empobrecidas. Ahí empieza a haber autores de literatura mexicana y también antropólogos que empiezan a referirse sobre toda esta década y las décadas siguientes del siglo XX a la Santa Muerte. Tenemos un libro muy clásico que es el de Homero Aritsis en su novela La Santa Muerte, y sí que ya empieza a reflejar que la gente que pide favores o milagros lo hace para tener trabajo, salud o comida. En el caso de los hombres es más lo que sería el poder económico, político, o empiezan a surgir las peticiones criminales, porque se empiezan a pedir a la Santa Muerte venganzas o muertes de alguien. Y como te digo, van concurriendo gente pobre y excluidos sociales, niños de la calle, marginados, se va ampliando a pequeños delincuentes que van totalmente al margen de la ley y acaba llegando el narco, primero a pequeña escala, lo que serían las maras centroamericanas y finalmente pues lo que es el narco como tal organizado. Y bueno, realmente en estos grupos, tú ya lo sabes, lo que sería la violencia, la vida y la muerte están tan ligadas entre sí en el día a día que bueno, es una perfecta identificación de lo que es el mundo de toda esta gente. ¿Qué tiene de cercano para nosotros todo esto que nos estás hablando? Pues tiene como cercano que cada vez nosotros tenemos más inmigración.
Y eso, que para mí, a mi juicio, es bueno, porque lo que es la multiculturalidad es algo positivo, también se acerca a nosotros en forma de ritos importados. Y al igual que nosotros teníamos el culto a los difuntos y todo lo que es la imaginería católica, estamos adoptando todo lo que conlleva la Santa Muerte. Es decir, nosotros que somos plenamente occidentales, que estamos criados en Europa con todo lo que es nuestra cultura cristiana, ya estamos tratando la Santa Muerte. Luego, de alguna manera esto es algo que nos viene dado y que ya nos está preocupando. Es decir, si no fuera algo que tiene gran cantidad de adeptos, nosotros no tendríamos por qué saberlo, es que quedaría restringido a determinadas zonas geográficas. Pero claro, la inmigración hace que determinados cultos se traigan y que vayan siendo cercanos a nosotros. Y luego también a nosotros esto nos toca de cara a que, por desgracia, el narcotráfico en Europa y España es puerta de narcos, no solamente del narco latino, sino de lo que sería el narco que viene de Asia, pues nos toca pues profundamente. Y es verdad que esta gente en sí tiene sus creencias, tiene sus deidades y tiene sus peticiones, y de manera cultural yo creo que es lo que les aproxima en ese sentido a nosotros y al interés que puede mostrar en nosotros. Esto, como tanta influencia que tenemos de los americanos, por ejemplo, en la noche de Halloween también, ¿no? Es una cosa parecida, similar. O en Papá Noel, ¿no? Sí, a ver, sí, tienes razón. Es una cosa paralela, pero el significado de una y el significado de otra es lo que son divergentes. Es decir, mientras el Halloween se ha convertido en algo de alguna manera positivo, puesto que, hombre, se adapta y se adopta por los niños, el Halloween evidentemente no es americano, la tradición viene previamente de lo que eran las culturas célticas, el Samhain, y luego cómo se transforma en América, y luego cómo viene rebotado de todo lo que es la cultura gringa, estadounidense. Esto es más puramente latino, y las connotaciones de la Santa Muerte pueden ser positivas en forma de yo pido esto y a cambio le ofrezco a la Santa esto otro, pero puede ser negativo. Es decir, es muy negativo el que tú vayas a rezar a alguien pidiéndole que se cargue al vecino porque no te conviene que tenga el piso alquilado porque a ti no te va bien, a cambio de lo que sea. Y efectivamente, cuando hay deudas de sangre, lo que se ofrece es sangre, o está en relación. Entonces, por eso se puede ligar de manera tan cercana con la delincuencia, con lo cual, lo que enlaza con lo que hablábamos al principio, claro que hay un respeto de cultos, faltaría más, pero es cierto que la libertad de culto se altera cuando la ética personal y la ética ajena se toca. Entonces, sí, entronca con lo que tú me preguntabas, pero con connotaciones quizá más negativas. También nos permite conocernos más en esa diversidad cultural que tú has mencionado. No, por supuesto, nos permite conocernos más y permite ampliar los horizontes. Es decir, ni todo es religión católica, ni todos somos cristianos, ni la única población inmigrante que viene tiene una religión islámica. Es decir, hay mucho más, y es bueno que varias cosas convivan siempre sin imponerse. Porque fíjate, estamos hablando de esto, y la postura oficial de la Iglesia Católica, a través de lo que son las publicaciones desde páginas o programas desde la fe, rechaza que la Santa Muerte, evidentemente, rechaza que forme parte del santoral, y advierte incluso a los feligreses en contra de ese culto. Sobre el 2004, estamos hablando de las relaciones que puede haber con la Iglesia Católica. Sobre el 2004-2005, hay una carretera que era quiero recordar, la de Anahuac-Lampazos, que era una ruta que los narcos usaban de manera constante. Bueno, pues ahí se construye una capilla donde sobresale una figura de casi 1 metro de altura de la Santísima Muerte. Y el culto, fíjate si será importante en América Latina, que se empieza a hacer parejo a la Virgen de Guadalupe, no solo en lo que serían los grupos sociales estigmatizados de los que hablábamos, sino que también en jóvenes en las cárceles, donde se va adoptando, y luego ya entre gente de una clase social media y media alta. Fíjate que de la Virgen de Guadalupe estuvimos hablando este jueves pasado en Mundo Insólito Radio de toda la historia de ella, y según decía nuestro compañero Fermín Mayorga, era una virgen importada
y, para decirlo de algún modo, era como que era falso, que la había importado la Iglesia Católica, la había hecho suya para imponerse a las creencias religiosas que había entonces en México, precisamente. Mira, la Virgen de Guadalupe, en realidad, digamos que entre comillas, la genialidad de muchos colonizadores y en realidad de la Iglesia Católica en América fue que no destruyó los cultos, adoptó los cultos. Y entonces, ¿eso qué hacía? Generar más adeptos. Es decir, se encuentran con el hombre mesoamericano del siglo XVI, que curiosamente la religión mexica no rechazaba otros cultos. Y entonces llega una religión que, bueno, independientemente de la imposición evangelizadora, pero ellos, mientras pudieran seguir manteniendo sus creencias, tampoco les parecía mal adoptar otras, y adoptaron al Cristo y adoptaron a la Virgen, y en concreto surge la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, para muchos autores, es una advocación de una diosa ancestral que es Toci, que es la madre de todos los dioses en Mesoamérica, y se funden las creencias. ¿Qué pasa? Que esto lo que hace es que se siga manteniendo un culto de forma que si tú te haces devoto de la Virgen de Guadalupe, en el fondo no estás adorando a la guadalupana, sino que estás adoptando a una antigua deidad. Y de ahí es cuando surgen los cultos sincréticos. Los evangelizadores están contentos porque están convirtiendo y piensan que su obra es maravillosa y que están salvando infieles, y los otros manteniendo pues su propia iconografía. ¿Qué cultos a la muerte? Porque claro, tú has mencionado los cultos sudamericanos a la Santa Muerte, que yo no sé si llamarla santa o no. ¿Y qué cosas afines hay aquí en Europa, o en España concretamente, hacia ese culto que tienen allí? A ver, cosas afines en España como tal, yo pienso que no hay, salvo algún tipo de secta de corte satánico, pero que no creo que tenga relación siquiera con la Santa Muerte. Creo que se adoptan cultos, y hay cultos que resultan muy atractivos, y sobre todo a poblaciones que son poco desarrolladas y que necesitan de alguna manera un impulso en la vida. Y si el impulso es voy a pedir a una deidad que es completamente diferente a lo que son lo que a mí me han enseñado, en realidad como cristiano me enseñan a voy a poner la otra mejilla. La Santa Muerte no es voy a poner la otra mejilla, es pide, ofrece y te lo voy a conceder, aunque tú empeñes tu vida y aunque tú empeñes tu alma. De hecho, fíjate, la santa tiene una iconografía muy, muy peculiar. Se va a representar como un esqueleto, acuérdate de lo que comentábamos, de lo que eran los dioses prehispánicos, y después lleva una túnica que, dependiendo de las peticiones de los fieles, pues va a tener determinados colores. Por ejemplo, si es blanca, se pide salud, es lo más frecuente, en realidad todos buscamos lo mismo. Si es negra, poder; si es morada, son aperturas de caminos; si es marrón, invoca directamente a las relaciones con el más allá; si es roja, el amor; amarilla, buena suerte, etcétera, etcétera. La túnica la cubre, tapando el esqueleto, deja la cara al aire, nada más, y en realidad es como si estuviera tapando nuestro interior, lo que queremos ocultar. Es con lo que se disfraza para ocultar el destino que todos llevamos dentro. Lleva una guadaña que representa lo que es la justicia del Ser Supremo y demás, y también para recordarnos que nuestro ciclo vital tiene los días contados, y por eso de alguna manera la guadaña es igualdad y es armonía. Lleva también en la mano izquierda una imagen, una bola del mundo, que representa, que la hace, mejor dicho, señora de la tierra, y lleva una balanza que significa igualdad e imparcialidad. Es decir, que es una deidad que se vende como que es exactamente lo mismo para el pobre, para el rico, que para cualquiera. Por lo cual eso también, imagínate, gente que lo está pasando mal, eso pues le llena. Y si encima lo que se te promete es algo que tú necesitas, pues es fácil que capte adeptos. Perdón. La muerte, Cristina, no sabe de dinero ni de poder, pero sí, según me estás contando, tiene una cierta similitud con esta visión que tenemos nosotros de vender el alma al diablo. Totalmente. Sí, es un hecho parecido, claro que sí. Claro que sí, y además son rituales muchas veces muy parecidos a los cristianos, mediante oraciones, plegarias,
ruegos, se les hacen incluso procesiones, se celebra el 15 de agosto. Entonces, toda esta iconografía similar, pero opuesta al catolicismo, pues hace que, en efecto, en realidad lo que estás haciendo es, en parte, vender tu alma. Y en función de lo que tú pidas, pues es lo que tú ofreces. Todos estos cultos, todas estas historias vienen promovidas desde el miedo que tiene el ser humano a dejar de ser como persona, a dejar de existir. Sí, vamos a ver, para creer en estas figuras es muy posible que la persona tenga la necesidad de creer en el más allá. Necesita creer en que hay algo detrás. Pero es verdad que en concreto el culto a la Santa Muerte no prioriza tanto el más allá como objetivo, sino el estar bien en este momento puntual. Por eso esas ofrendas. Y por eso se pide salud. Sí, pero luego al paso al más allá lo pagas. Claro que pagas el paso al más allá. Es decir, si tú no le cumples a la Santa, que celebra su día el 15 de agosto, pues evidentemente no solo no te lo concede, sino que además tiene una penalización o un castigo. Y evidentemente pues puede ser que en el más allá, pues indudablemente no sea lo que tú estés buscando, o puede que ni siquiera para ti exista más allá. Porque, a ver, en definitiva es un culto pagano. Pero fíjate si será atrayente que es que tiene más de 2 millones de creyentes solamente en México. Probablemente se hayan duplicado, te estoy hablando de estadísticas desde el año 2010. Y en concreto, en el barrio más peligroso de Ciudad de México, en el Distrito Federal, en el barrio de Tepito, es donde está venerada a tope, donde está todo lo que es la iglesia y donde está toda la iconografía. Y allí van desde militares y policías que encomiendan sus armas a la Santísima, como integrantes de la élite política y empresarial. O sea, esto se ha convertido realmente en algo muy importante. Y claro, toda esta gente, en definitiva, lo que pide, aunque sea para el ahora, están empeñando su alma, están empeñando su pasar al otro mundo. Y que la Santa Muerte es una deidad, de alguna forma, por decirlo, es egoísta. Es decir, si tú no me cumples, yo no te quiero, pero es que no te quiera, es que te voy a fastidiar, porque no me has cumplido. Lo paganan eternamente como pasa en la cultura europea con vender el alma al diablo, Cristina. Claro, si es que está muy relacionado. Tú piensas que es un culto sincrético y no es el único, porque fíjate, hay uno que es muy curioso y sí que me gustaría nombrarle, que es el que se llama como tal el santo de los narcos, que es el culto a Jesús Malverde. Y Jesús Malverde entronca directamente, es muy curioso, con Robin Hood, porque se le conocía como el ángel de los pobres o el bandido generoso, y ya hoy día pues el santo de los narcos, porque es el folclore del estado mexicano de Sinaloa, ya muy cerca de lo que es la frontera. A ver, está basado en alguien real, aunque hoy está un poco cuestionado, pero bueno, otra vez la Iglesia Católica no lo reconoce. Y bueno, pues ahí está siendo venerado. Fue un bandolero que operaba en los estados del norte, sobre todo en lo que es los altos de Culiacán. ¿Y qué pasa? Que repartía dinero a los pobres, porque el motivo que tuvo para llegar a la delincuencia pues fue la impotencia que tuvo por el asesinato de sus padres a manos de los terratenientes, por el abuso. Es verdad que algunos dicen que sí que existió, que pudo haber trabajado en lo que son las obras del ferrocarril del Sur Pacífico sobre 1905-1910 y que bueno, sobre 1909 fallecería y se sabe un poco también de su muerte. Se piensa que recibió una herida de bala enfrentándose a la ley, pues porque estaba muy enfrentado pues evidentemente con las fuerzas de la ley y sobre todo con el gobernador del estado, y que no muere de la herida en sí, sino que bueno, pues posteriormente de la infección, pero siendo curado por los pobres. Y cuando, de hecho, es muy curioso, fíjate si es como el bandido bueno, cuando va a morir Jesús Malverde, sabe que hay una recompensa salvaje por su captura y como ya estaba muerto, pues le pide a un amigo que lo entregue para poder recoger la recompensa y siga repartiéndose entre los pobres.
Cristina, hoy es el día que hoy y por eso mañana te deseo que tengas la mejor Nochebuena posible del año, entre otras tantas. Un abrazo. Claro. No quiero decir el día que es, para que no vean que nos sacrificamos también en estas fechas. Eso. Un abrazo, como siempre. Muchísimas gracias por participar en este programa y nos escuchamos en 7 días. Un abrazo y un abrazo a los oyentes. Hasta luego. Adrián Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, aquí una historia más, traemos otro relato más. En este caso escucharemos un relato escrito y narrado por mí, que como bien decimos lleva por título El Hotel. Pues vamos a ello. Un largo viaje le esperaba de regreso hacia su ciudad. Desde muy temprano emprendió la marcha para cruzar el país en su viejo coche. Aquel hombre apenas hizo una parada por la tarde para reponer algo de fuerzas y así calmar su apetito en un bar de carretera. Pero aún quedaba asfalto por recorrer y decidió pasar la noche en el primer hotel que se encontrara. El sueño y la carretera no eran buenos aliados. Ya casi entrada la madrugada, se desvió ante lo que parecía a lo lejos un hotel situado a la derecha del camino. Ningún pueblo colindante, ningún coche en su solitario aparcamiento. Cogió sus pertenencias tras estacionar cerca de la puerta de la entrada y accedió a la recepción, donde, tras pulsar un viejo timbre, apareció un hombre mayor, ataviado con una chaqueta descolorida y unas grandes gafas que, por cierto, estaban lo que podríamos decir pasadas de moda. Lo acompañó a lo que sería su estancia. Recorriendo el lugar parecía como si estuviera en otra época. La decoración, las paredes, las puertas, todo le recordaba a esas viejas películas de los 60. Aquel recepcionista, y botones a la vez, siquiera cruzó palabra alguna. Le entregó la respectiva llave y se marchó. Todo le pareció bastante extraño. Un hotel de esas dimensiones en mitad de la nada. No le extrañaba que nadie se encontrara alojado en ese momento. Su localización se haría difícil para cualquiera, aunque pensaba que para nada saldría rentable mantener un negocio de esas características. Pero al fin y al cabo, llegó hasta allí para descansar. Así que se recostó entre las viejas sábanas de aquella habitación y cayó en un profundo sueño. La alarma de su teléfono comenzó a sonar a la hora programada. Había descansado bien, sin duda. Todo un acierto el realizar aquel alto en el camino y terminar el viaje de vuelta a casa de la mejor manera posible. Pero algo le llamó la atención tras poner un pie en el suelo. La habitación en la que se despertó parecía haber cambiado respecto a la noche anterior. Todo estaba lleno de polvo. La ventana que daba al aparcamiento estaba rota. El cuarto de baño prácticamente derruido. ¿Qué estaba pasando? Nervioso, recogió sus pertenencias, sus llaves del coche y encaró el pasillo camino a la salida. No creía lo que sus ojos estaban observando. El aspecto de ese lugar había cambiado por completo. Todo estaba en ruinas, sucio. Sus pisadas sonaban a cristales rotos y madera desprendida. Salió apresuradamente y se metió en su coche. Ni rastro de aquel recepcionista de la noche anterior. Ya en su vehículo, alzó la vista y comprobó cómo el hotel en el que pasó la noche había cambiado por completo. Sus manos temblorosas teclearon en el teléfono el nombre de ese hotel, que lucía aún en lo alto de su fachada.
Lo que estaba observando en su pequeña pantalla le invadió de auténtico terror y desconcierto. Al parecer, aquel hotel había dejado de funcionar allá por los años 60, tras la aparición del cadáver de su dueño y único trabajador en la recepción durante una noche como la de hoy. No podía ser. La foto de aquel hombre correspondía con la misma persona que le atendió la noche anterior. Soltó el teléfono, arrancó y aceleró bruscamente, presa del pánico, observando por el espejo retrovisor aquel hotel abandonado en mitad de la nada. Fíjate, Adrián, que los hoteles o los moteles de carreteras siempre impresionan. No sé si es la característica de este relato, pero a mí personalmente, yo que he dormido en alguno, me ha impresionado bastante. Sí, porque inquieta mucho el paraje, ¿no? La propia carretera, encontrarte un hotel en mitad de la nada, ¿qué pinta ahí, verdad? Bueno, sobrecoge bastante, ¿no? Pero bueno, hablar de hoteles malditos, ¿cómo hablar de otro lugar cualquiera, ¿no? Solo que los hoteles, parece, Juan Carlos, que ocurre algo especial, ¿no? Por sus habitaciones pasan muchas personas distintas, ¿no? Y un gran número de ellas. Revisando, curiosamente, ¿no?, noticias relacionadas, me he topado con un tema bastante inquietante, Juan Carlos. La alta tasa de personas que deciden suicidarse en hoteles. Ya la semana pasada, si no me equivoco, el compañero Manuel Fernández, ¿no?, habló de suicidios en tu programa, y hoy, si te parece, retomamos el tema, pero centrándolo un poco en todo lo que es el mundo de los hoteles, ¿no? Que algo que a mí siempre me ha llamado bastante la atención, hechos que han ocurrido, y hoteles fantasmas, ¿no?, como también se dice que hay a lo largo y ancho del mundo. Bueno, como bien suele pasar los lugares donde ocurren tragedias, pues dicen, ¿no?, que quedan impregnados energéticamente. Algo parece que queda en ese ambiente. Vamos a hacer un breve repaso, si te parece, por un tema más mundano, como son los suicidios en hoteles, algo que a mí personalmente me ha sorprendido bastante, ¿no?, por el número de noticias que existen al respecto. En primer lugar, estos tres casos que te voy a comentar, en primer lugar, han ocurrido este año, en 2018. Leo el titular: una pareja francesa se suicida en un hotel sevillano. Esto es una noticia del pasado mes de octubre, de este 2018. Bueno, aunque el titular resume bastante bien la noticia, ¿no?, hay detalles bastante curiosos, Juan Carlos. Un chico de 23 años y una chica de 21. Al parecer eran aficionados a temas esotéricos, al ocultismo, y no sabemos si eso fue lo que les llevó, ¿no?, a ese trágico final, al suicidio, pero el método que utilizaron para quitarse la vida pues llama bastante la atención, ¿no? Compraron un saco de carbón y seguidamente, al llegar a la habitación de aquel hotel, comenzaron a sellar todos los orificios del aire acondicionado del cuarto de baño. Cerraron la puerta y prendieron fuego al saco de carbón, el cual comenzó a emitir grandes cantidades de humo, el mismo que inhalaron para acabar con sus vidas. Como todos sabemos, ¿no?, el monóxido de carbono actúa rápidamente y la muerte, digamos que se aceleró. La estampa que se encontró la policía pues lo dice todo, ¿no? Un caso, a mí personalmente, que me ha impactado cuando lo he leído, vaya forma de morir y qué medios, ¿no?, para llegar a ese fin. Y también gente relacionada con el mundo del ocultismo, ¿no?, los peligros del ocultismo, como bien dice el buen amigo Manuel Carabayal en su libro, y no le falta razón, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos temas porque les pueden llevar, si son mal empleados, por caminos no deseados, Juan Carlos. Hay lugares que quedan impregnados de sucesos que han ocurrido, ¿no?, en el pasado, como bien comentaremos a lo largo de esta entrevista, y los suicidios o las muertes o los crímenes dentro de las habitaciones, quién sabe si algo negativo se queda flotando en el ambiente y perturba el descanso de aquellos moradores, ¿no?, pasajeros que pasan por esos hoteles, por esas habitaciones, sin conocimiento ninguno, no van sugestionados de ninguna manera, pasan y sin embargo
viven, ¿no? Todas estas sensaciones, como tú has relatado, tu buen amigo, en este hotel. Pero seguimos con más casos, porque el tema de los suicidios parece que es algo que está a la orden del día en estos establecimientos, ¿no? Parece que son sitios muy propensos a que la gente vaya a quitarse la vida, ¿no? También, abandonado por su esposa, taxista se suicida en hotel. Una noticia de este presente año 2018. Se trata de Omar Alexander, de 41 años de edad, de oficio taxista, esto decía el titular. Y esta persona, curiosamente, pues pasaba, ¿no?, por la ruptura, como tantas parejas, la ruptura matrimonial con su mujer, y tanto su madre como su hermano lo hospedaron en un hotel mientras se terminaba de normalizar, ¿no?, toda la situación. Y fue ahí cuando aprovechó la ausencia de tanto del hermano como de su madre para colocarse un cinturón, una correa alrededor del cuello, y colgarse de uno de los soportes del televisor de aquella habitación. Cuando la madre y el hermano acudieron a visitarlo, un minuto más tarde, pues no respondía ni a las llamadas, ni tampoco abría la puerta, ¿no? Pidieron socorro a los responsables del hotel, abrieron la puerta y ahí se encontraron con el cuerpo suspendido, ¿no? Entre los tres, pues lo bajaron y llamaron a los servicios sanitarios, pero ya no se podía hacer nada, ¿no?, por la vida de este hombre. Otra noticia, febrero de 2018, un hombre se precipita por la ventana de un céntrico hotel de Oviedo. Al parecer era de origen marroquí. En fin, las noticias sobre suicidios en hoteles parece que no cesan, ¿no? Pudiera ser, Adrián, a lo mejor por dos circunstancias, ¿no? Una, que el lugar esté impregnado, ¿no?, de esa negatividad por los sucesos anteriores que allí han acaecido, y otra porque la soledad del hotel, esa falta de humanidad que se tiene cuando tú vas a un hotel, porque tienes en la habitación de al lado tienes a otra persona que no conoces nada y te importa, hablando mal tres narices, lo que le pase, de donde venga y a donde vaya, ¿no? Claro. Que pudiera ser por esta parte, ¿no? Por la parte de la soledad que la persona tiene, que pudiera ser, evidentemente tiene que traer algo de más allá. Quiero decir, no de más allá, sino de más atrás dentro de sí para llegar a esa situación de un suicidio, ¿no? Claro. Bueno, pero si tú realmente te quieres suicidar y no lo quieres realizar en tu casa, no quieres que tu casa se quede marcada por ese hecho, ¿qué mejor lugar que un hotel, en la tranquilidad de un hotel, de una habitación, te da igual como sea, para quitarte la vida, ¿no? Yo creo que estas personas eligieron acabar con su vida de una forma tranquila, en soledad, sin que nadie les molestara, como es en un hotel, que nadie te va a molestar. Pero al fin y al cabo tienes que dar tus datos, ¿no? Quieres dejar huella de alguna forma de que tú te has quitado la vida ahí. Pero vamos con el último caso, que a mí realmente es el que más me ha llamado la atención, ¿no? Aquí cruzamos el charco, nos vamos hasta Colombia, como es el Hotel del Salto de Tequendama, conocido también como el Hotel de los Suicidas. Aquí llevan a saco las personas, bueno, yo creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Un poco sobre la historia, ¿no?, de este inquietante hotel. Principalmente, y nos remontamos a la década de 1920, era la estación de ferrocarril, la misma que disfrutaba de unas increíbles vistas, ya que desde ese lugar, Juan Carlos, se podía contemplar un paisaje increíble, ¿no? Paisaje montañoso con un precipicio de 157 metros de altura hacia abajo, con una cascada de agua, un río al fondo, en fin, unas vistas maravillosas. Era tanto el transitar, ¿no?, de la gente cuando llegaba de sus viajes, ¿no?, con el ferrocarril, tanto lo que llamaba la atención en el lugar, que en 1927 se convirtieron aquella estación en lo que es un hotel, ¿no?, llamado Hotel de Refugio del Salto. Vaya nombrecito también, con lo que aconteció, ¿no?, con los años. El atractivo de esas vistas, ¿no?, era espectacular. Recordemos que desde sus habitaciones, curiosamente, las principales sobre todo, pues se podía contemplar ese barranco de 157 metros hacia abajo, ¿eh? La misma que incitaba al suicidio, decían algunos. Pero no era un hotel cualquiera, era un hotel de lujo, a pesar de no ser un hotel demasiado grande, ¿no?, ni mucho menos, pero fueron muchísimas celebridades las que pasaban por allí, ¿no?, por ese hotel, tanto la alta sociedad colombiana como extranjera. Incluso la firma Christian Dior en 1954 presentó sus nuevas creaciones para la temporada. Pero el lugar fue perdiendo belleza con el paso de los años, debido a que
Bueno, puesto que la construcción años atrás de una represa, o sea, aquellas aguas fueron derivadas a otro lugar y aquella cascada y lago pues se fue tiñendo de unas aguas negras y malolientes. A esto se le sumó que aquel lugar, aquel hotel, precisamente, me refiero concretamente a las habitaciones, ¿no? Fue conocido por ser el destino de muchas personas para quitarse la vida, ¿no? Sobre todo saltando al vacío desde aquellas habitaciones. Concretamente, como un dato bastante curioso, decían que los cuerpos, Juan Carlos, tardaban 6 segundos en completar esa caída libre. Espeluznante, compañero. Pues el hotel... La verdad que sí. Sí. 6 segundos en los que te da tiempo de pensar muchas cosas. Yo Por creo eso que te digo eternos, ¿no? que es un tiempo exagerado, ¿eh? No, Sí. no se sabe lo que se piensa hasta que no se tiene este límite temporal. Bueno, yo creo que, como bien dicen, toda tu vida debe de pasar, ¿no? Por tu mente en esos 6 segundos que serían eternos, ¿no? Bueno, este hotel cerró completamente en 1990 y aún después de su cierre, la gente acudía a quitarse la vida allí. Y no se sabe por qué, pero la hora elegida para el suicidio solía ser mayoritariamente, la mayoría de los casos, las 9 de la mañana. Y curiosamente esto provocó que antes de esa hora concreta, de las 9 de la mañana, una patrulla de la policía pues fuera al lugar a vigilar para evitar que ocurrieran este tipo de hechos. Actualmente la mayor parte de ese hotel digamos que está en ruinas, ¿no? Pero José Ignacio Pareja, que fue un cuidador de las instalaciones, una vez que ya el hotel cerró sus puertas, por supuesto, comentó a algunos periodistas que durante la noche de vigilancia él escuchaba una música que provenía del salón, ¿no?, del antiguo hotel en la segunda planta, discusiones, gritos, llantos, quién sabe, ¿no?, si de las almas de aquellas personas que se suicidaron allí, ¿no? Bueno, de repasar estos casos, las muertes en hoteles, los amantes de lo paranormal, estoy seguro de que muchos de tus oyentes, ¿no?, pues nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa a partir de entonces en cada una de esas habitaciones, Juan Carlos? ¿Qué ocurre en una habitación, en un lugar? Entrémonos en los hoteles, ¿no? Donde se hospedan personas, porque hay casas que quedan estigmatizadas, casas en las que ha habido crímenes no se vuelven a vender. Pero en una habitación de un hotel, aquí ocurre algo totalmente distinto, ¿no? Ocurre un crimen y se hace todo lo posible por taparlo, para que el hotel no coja fama, y mucho menos, bueno, una habitación concreta, ¿no? Aquí tendríamos que hablar de una historia que tú seguramente conoces, seguramente no lo sé si lo habrás tratado en tu programa, pero yo quería tratarlo contigo porque me llama bastante la atención, ¿no? Como es la habitación 510 del Hotel Corona de Aragón. Tenemos en nuestro país nuestro hotel fantasma, nunca mejor dicho. No lo sé, bueno, a ti te pilla algo cerca ahí por el norte, pero... Yo he estado allí, ¿Has estado allí? Sí. Sí, bueno, cualquier persona que lo desee puede alojarse en esa habitación, según dicen, y lo hemos comprobado por diversos... He estado allí, pero no en la habitación, ¿eh? Bueno, repasemos los hechos para todos aquellos que no conocen este fatídico caso, ¿no? Tenemos que viajar décadas atrás, al 12 de julio de 1979, Zaragoza. Un gran incendio acaba con la vida de casi 80 personas, y más de un centenar resultan heridas. Curiosamente, aquella jornada el hotel se encontraba al 70%, ¿no?, que es un gran porcentaje de su ocupación. Entre los huéspedes, altos cargos militares y la viuda de Franco, doña Carmen Polo, con diversos familiares. Aquel fuego se propagó rápidamente y existen diversas teorías, ¿no?, referente a que si fue un accidente, un atentado, algo premeditado, ¿no?, con algún tipo de fin. Pero bueno, lo cierto es que fue una de las mayores tragedias de nuestro país hasta la fecha, ¿no? Recordemos otro hecho fatídico con un gran número, los atentados del 11M, ¿no? Pero bueno, las personas, según se contemplaron, ¿no?, todos aquellos viandantes que pasaban por allí, las personas se tiraban desde los balcones, presa del pánico, ¿no? Contemplar aquello tuvo que ser, imagino, Juan Carlos, traumático, ¿no? Bueno, y te lo digo yo, que padecí un incendio en la cocina de mi casa hace ya varios años. Mi mujer estaba embarazada, por cierto, y aquí no hay conspiración ninguna, ¿no? Fui yo el responsable y también fui yo quien lo tuvo que apagar, ¿no? Entonces,
aquel lugar, a mí es que los incendios, el fuego, yo le tengo verdadero pánico, y sobre todo a raíz de esta experiencia, ¿no, Juan Carlos? Bueno, aquel lugar, digamos que fue escenario, ¿no?, de una de las mayores tragedias en nuestro país, y donde hubo tragedia dicen que algo queda, ¿no?, como bien decimos, pero bueno, actualmente el hotel como Corona de Aragón no existe, es el Hotel Meliá Zaragoza, el antiguo Corona de Aragón, pero parece que manifiesta esa tragedia, ¿no?, en un punto concreto de ese hotel, ¿no? Una habitación, la 510, en la cual se dice que se reciben llamadas a las que nadie responde, que se escuchan por los pasillos correr y gritar a personas, una sensación de calor invade la habitación, incluso que por debajo de la puerta de entrada pues se intuye una luz anaranjada, ¿no?, que recuerda al fuego. Los pomos de las puertas arden al tacto, aseguran algunos testigos, o mejor dicho, lo que se cuenta, ¿no?, sobre esa habitación, que no sabemos si tiene más leyenda que realidad, pero bueno, es una historia verdaderamente apasionante, ¿no? Pues lo dejamos ahí, Adrián. Si te parece, ¿tenemos relato para la semana que viene? Claro que sí. El relato se titula La Morgue, y ahí te lo dejo. Bueno, es cuando menos bastante sugerente, ¿no? Sí, bastante. Y más para las fechas que estamos. Claro. Adrián, un fuerte abrazo como siempre, muy agradecido por participar en nuestro programa. Nos escuchamos en 7 días. Venga, hasta pronto, compañero. Hasta luego. José Luis Jiménez, buenas noches, bienvenido, amigo. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Es un placer para mí, para nosotros, que participes y colabores habitualmente en este programa que emitimos los domingos, El Universo Secreto. Aunque yo ya te conozco, nos conocemos, tenemos cierta afinidad, me gustaría que te dieras a conocer a los nuevos oyentes que participan en este programa. Bueno, a ver, yo me considero un escritor e investigador, sobre todo de temas relacionados con la historia ignorada, esa historia que la historia oficial, valga la redundancia, pues no quiere recordar, ¿no? No quiere recordar porque, como todos sabemos, pues la historia la suelen escribir los vencedores. Entonces, la verdad o la historia verdadera o real es muy difícil conocerla, por no decir casi imposible. Y bueno, pues a mí lo que me gusta es investigar al respecto y encontrar pues todos esos hechos históricos que la historia oficial, pues como he dicho antes, no quiere recordar, ¿no? Se olvida. Historia ignorada, José Luis, es ese nombre que le hemos puesto a tu sección, que la has titulado tú así, y vas a hablar hoy de Jesús y la Navidad. Pues he pensado que para estas fechas que nos encontramos de Navidad, qué mejor que hablar un poco del personaje de Jesús de Nazaret, tal como se le denomina, aunque ahora veremos que ese título pues no es muy correcto, ¿no? Y también qué relación tiene pues el personaje de Jesús con la Navidad. Claro, la Navidad es una festividad cristiana, por lo tanto, pues si preguntamos a cualquier persona que sea cristiano, que conozca un poco el tema, nos va a decir que la Navidad lo que se celebra, de alguna forma, es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y claro, por un lado te diría, sí, se celebra eso, pero Jesús no nació el 25 de diciembre, como se nos dice. Es decir, que estamos celebrando un hecho, pero que no se corresponde con las fechas. Y ni siquiera Jesús nació en Nazaret, porque se le dice Jesús de Nazaret como si hubiera nacido en Nazaret. Veremos que, o si la mayoría, no sé, pero las personas que hayan leído la Biblia o que la hayan escuchado alguna vez, se nos dice que Jesús nace cuando sus padres, José y María, van camino a Belén para empadronarse, en este caso José, ¿no? Todo esto que nos cuentan, que es una tradición, que es la historia oficial, vamos a ponerlo entre comillas, pues resulta que no es cierto. Todo eso que nos dicen no es cierto, no fue así, ¿no? Entonces, y además tenemos evidencias, digo evidencias porque tenemos escritos, tenemos documentación, tenemos varias pruebas que nos van a demostrar que eso se hizo con otros motivos, por otros intereses, lo que decía al principio. Por ejemplo,
Jesús, cuando decimos de Nazaret, he dicho antes que no es correcto. ¿Por qué? Pues porque Nazaret no existía en el tiempo de Jesús. Jesús, como he dicho, si nace en camino a Belén, no sería Nazaret, en todo caso sería de Belén. Y de hecho, si cogemos el Evangelio de Mateo, que es el que hace, sobre todo, también el de Juan, pero el de Mateo hace referencia a este hecho del nacimiento de Jesús. Y él, creo que es en el versículo 2.6, dice: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, es decir, entre las ciudades de allí, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Claro, ¿por qué dice Mateo, el evangelista, que Jesús nace en Belén? Porque él tiene que hacer coincidir la profecía de un profeta muy anterior a Jesús, que era Miqueas. Miqueas, que lo encontraremos en el Antiguo Testamento, porque creo que todos los que nos escuchen ya saben que la Biblia está compuesta del Antiguo Testamento, que es la parte, diríamos, judía, y luego el Nuevo Testamento, que es el que hace referencia a la vida de Jesús, ¿no? Bueno, pues Miqueas, que es un profeta del Antiguo Testamento, él es el que viene a decir precisamente lo que Mateo hace referencia. Él, en la Biblia, por ejemplo, hay varios tipos de Biblias, pero en la más conocida, la de las Américas o la de Valera, la Reina Valera, él hace referencia por ejemplo, a este nacimiento de ese profeta, de ese Mesías, ¿no? Y le dice: pero tú, Belén, Éfrata, porque Belén también se conocía como Éfrata, que es otra ciudad mucho más antigua que Belén, que era el nombre que se conocía, ¿no? Dice: aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Claro, esta profecía del profeta Miqueas es la que acoge Mateo para justificar que Jesús va a ser ese Mesías, porque ya lo está diciendo el profeta. Así que tiene que decir que va a nacer en Belén. Pero Jesús, donde nace realmente es en Galilea. No sabemos el lugar exacto, ¿no? Por eso se llama el Galileo. Se le conoce como el Galileo, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos que la primera incongruencia nos viene por esto que te estoy diciendo, que se le da un título de Jesús de Nazaret cuando Nazaret no existía en esa época. El nombre de Nazaret aparece como 2 siglos después del nacimiento de Jesús, y que ni siquiera nace en Belén tampoco, como luego vamos a ver que incluso se van a hacer pesebres y tal de Belén, ¿no? No nace allí. Ni siquiera sabemos si nació en una cueva, como se nos dice, o si nació en un pesebre, como nos dice otro evangelista, porque claro, Mateo, que es uno de los 4 evangelios canónicos que la Iglesia Católica va a admitir y a utilizar como los que forman el canon, dice una cosa, que nacen en un pesebre, el otro dice que nacen en una cueva, y de hecho, bueno, lo que parece ser cierto es que nace ni en un sitio ni en otro, sino que va de camino, ¿no? O sea que no lo tenemos claro exactamente, porque como están haciendo alusión a profecías antiguas, muy antiguas, pues nos quedamos con la duda de dónde nació exactamente. Lo que sí sabemos, porque es como se le conoció a Jesús, era el profeta de Galilea, y ese era el título que utilizaban para él entonces, pues nació en Galilea. Muy bien. ¿Y la fecha? ¿Nació el 25 de diciembre? Pues mire usted, no, tampoco, rotundamente no. ¿Por qué? Bueno, hay que avanzar un poco en el tiempo, luego retrocederé otra vez. Hay que decir, para quienes nos escuchen y no lo sepan, que la religión católica, apostólica y romana se crea o se funda a partir del Concilio de Nicea en el 325 después de Jesús, evidentemente, ¿no? Y es el emperador romano Constantino I Grande, que él tiene la necesidad de aglutinar al pueblo, por decirlo así, en una sola religión oficial del imperio, puesto que está dándose cuenta de que hay una nueva religión que está teniendo mucho auge, que es la de los cristianos. Así que tenemos que el emperador Constantino
es el sumo pontífice, es la máxima autoridad religiosa y política de ese imperio romano, de este imperio que él ha conseguido conformar porque acababa de vencer en la batalla de Mirlo al César de Oriente. Y él necesita consolidar, como te digo, el imperio. ¿Qué hace? Pues esta nueva religión la va a hacer oficial del imperio, se va a realizar ese sincretismo, es decir, esa unión de unas partes de la religión pagana del Solis Invictus y de la religión cristiana, y va a salir esta religión del Imperio Romano oficial, que es la religión católica. Así es como vemos que en esta religión se van a incluir cánticos como el Kyrie eleison, que eso no se utilizaba nunca en los cristianos, seguidores de San Pablo, o la quema de inciensos, de plantas aromáticas, o incluso la tonsura que vemos que tienen los sacerdotes en la coronilla, o los anillos de boda, o esos ropajes tan suntuosos, ¿no? Con esas medallas, collares de oro, con esos crucifijos de oro, con todas esas, suntuosidad, en definitiva. Todo eso se va a aplicar a partir de ese momento. Es más, él les va a otorgar templos para que puedan adorar en este caso no a un solo Dios, como se dice, sino que los santos, no es que sean dioses, pero vamos a ver que se van a hacer capillas y templos para santos, etcétera, ¿no? Es decir, que se funda una nueva religión, que poco tiene que ver con lo que decía Jesús, muy poco, pero utilizan al personaje de Jesús. ¿Por qué? Porque los romanos siempre y no olvidemos que los romanos habían conquistado Palestina, habían conquistado Jerusalén, Israel. ¿Qué hacen? Pues necesitan apropiarse del Dios de estos cristianos. Entonces a Jesús es cuando deciden en este concilio de Nicea, y ahí se va a crear el credo niceno, que dice que creo en Dios Padre, etcétera, como que Jesús es Dios, es hecho hombre. Y aquí van a surgir los primeros enfrentamientos entre los propios, vamos a decir, cristianos. Por ejemplo, estaba el grupo de los arrianos que seguían la idea de Arrio, que iba a ser un obispo posteriormente, pero alguien que no estaba de acuerdo en esta idea de que Dios se había hecho hombre en la figura de Jesús, sino que Jesús era una criatura de Dios, un hijo de Dios. Pues esta pequeña discusión va a promover que sea expulsado de la Iglesia, de alguna manera exiliado y condenado prácticamente, ¿no? Hasta el día de su muerte. Esto lo vamos a ver, pero lo importante, a lo que yo quiero decir, porque no me quiero ir por las ramas, es porque se pone el 25 de diciembre como fecha del natalicio de Jesús. Pues porque no se sabe cuándo nació Jesús con exactitud, no hay una documentación que diga cuándo, pero en esas fechas, es decir, en el Imperio Romano, cuando se llegaba a la semana que va desde el 17 al 23, 25 casi de diciembre, ya los romanos desde 200 años atrás, antes de Cristo, celebraban una festividad que se conocía con el nombre de Saturnales o Saturnalias en latín, que era precisamente una especie de ofrendas hacia el dios Saturno, que era el dios de la agricultura, ¿no? Es aquí cuando esta festividad, que se iniciaba originalmente el día 17 de diciembre, luego se va a ir extendiendo porque en estas fechas se van a realizar unas fiestas parecidas a lo que hoy conocemos como carnaval, los carnavales, donde incluso los esclavos, los criados, adoptaban el papel por un día del amo, se cambiaban los papeles, ¿no? Se realizaban comidas, banquetes públicos donde todo el mundo podía intervenir gratuitamente, se intercambiaban regalos entre unos y otros, era una fiesta continua. Y como te digo, esto se realizaba desde el 17 hasta el 23 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 25 era cuando nacía el Solis Invictus. Del día 22, en el solsticio de invierno, hasta el 25, esos 3 días, se dice que el sol está como muerto, porque está como oculto, no se ve. Los días anteriores son los últimos días del año en el que la luz tiene el tiempo más corto, el día es el más corto. Y en cambio, a partir del 25 de diciembre, es cuando el sol vuelve otra vez a surgir, renace, resucita,
y vuelve otra vez el ciclo con los días más largos. Así que el día 25 de diciembre era la festividad del Solis Invictus, del nacimiento del sol, del dios, del emperador Constantino I, que era el sumo pontífice, y de todos los demás que seguían esta religión pagana. Así que con el paso del tiempo, ya acabo este tema, con el paso del tiempo, como la gente seguía celebrando las Saturnalias, la Iglesia Católica lo que hizo fue sobreponer encima de esta fecha como el nacimiento de Jesús. Es decir, que la Iglesia Católica decía que lo que se celebraba era el nacimiento de Jesús de Nazaret y no el nacimiento del sol. Luego veremos, incluso en mi último libro que te he comentado, aquí expongo con fotografías, datos y documentos como esto, en realidad no se llegó a hacer así, pero porque se siguió y se sigue celebrando el Solis Invictus, ¿no? Es una religión pagana que en definitiva, igual que hacían ya los celtas con anterioridad y otras religiones, estaban haciendo referencia a ese ciclo natural de la vida, ¿no? Que es cuando se acaban las cosechas y de nuevo otra vez se inicia la siembra y otra vez el proceso de que todo está relacionado con la agricultura de alguna manera. Por eso era el dios Saturno de los romanos, que de alguna forma era la deidad encargada de la agricultura. Ese es el origen real, verdadero, de que se celebre el 25 de diciembre. No tiene nada que ver. Hay que alabar, José Luis, una vez más la habilidad de la Iglesia para hacer suyas festividades de otras creencias, ¿no? Claro, y eso lo vamos a encontrar sobre todo en las festividades que están relacionadas con los hechos astronómicos, con los solsticios, por ejemplo, sobre todo de invierno o de verano, y con los equinoccios. Eso lo vamos a encontrar siempre. Las fiestas paganas se intentan solapar con festividades cristianas. Pero claro, en realidad, porque el pueblo le va a costar. De hecho, fíjate si les costó cambiar o dejar de celebrar esa festividad de las Saturnalias, que inicialmente era un día, luego fueron 3, luego 7 días, una semana, que cuando ya la religión católica ya forma parte del Estado, del imperio, las gentes, el público lo va a seguir celebrando unos días después y se va a celebrar el día 1 de enero o el 31 de diciembre y aquí es donde nosotros ahora, bueno, vemos que se celebra en este caso dirías el inicio otra vez del año, pero es porque ellos estaban celebrando estas fiestas saturnalias, ¿no? O sea que se sigue celebrando de alguna forma el día 31, bueno, ahora ya es todo el mes prácticamente, porque ya tenemos ya que los grandes almacenes, los centros comerciales ya empiezan a anunciar la Navidad el día 1 de diciembre prácticamente, o antes, ¿no? Y lo vemos en la televisión, en los medios, etcétera, porque se ha convertido en una festividad comercial, más que otra cosa, aunque en el fondo lo que subyace es ese, ¿cómo te diría? Esa necesidad de compartir esas fiestas, esos momentos con los seres más queridos, con los amigos, los familiares, etcétera. Que es lo positivo, a mi entender, que ha quedado de todo esto, ¿no? Lo positivo es que por lo menos, aunque sea de una forma casi obligada, pues te vas a reencontrar con tus familiares, con tus amigos, con la gente que quieres, y que de alguna forma, si no existiera esta festividad, pues igual no lo hacías, no los veías. Por lo tanto, no vamos a buscar lo positivo, lo bueno, no es todo malo, pero lo que es cierto, lo que estaba comentando, es que si preguntamos a la mayoría de la gente, si son jóvenes, igual ni lo saben, ¿no? Porque ya mucha gente no sabe ni quién fue Jesús de Nazaret. Pero quizás las personas mayores te dirán, pues el nacimiento de Dios, de Jesús. Bueno, pues miren, no se celebra eso, o por lo menos no es la fecha exacta. Otra cosa es que la Iglesia quiera tomar este día para celebrarlo, diciendo que se celebra ese hecho, pero en realidad lo que hicieron desde un inicio era solapar la festividad del Solis Invictus. Esto es cierto, esto es histórico y eso está documentado, que es a lo que yo te decía al principio, ¿no? Vamos a quedarnos, si te parece, José Luis, con esta última parte que has dicho de unas fechas entrañables para que la gente, los amigos, la familia que están en la distancia se reúnan y compartan unos momentos cuando menos de felicidad y de alegría. José Luis, nada, ¿qué me ibas a decir? Sí,
No, que te iba a decir que claro, que eso es lo importante, ¿no? O sea, dejando de lado el aspecto religioso o la espiritualidad, que también quiero aclarar que espiritualidad no es sinónimo de religiosidad, es decir, uno puede ser espiritual y no practicar ninguna religión, o puede estar practicando una religión y también tener espiritualidad, pero que la religión, el solo hecho de practicar una religión no quiere decir que seas espiritualidad, o sea, que seas espiritual o que esa religión esté de alguna forma representando la espiritualidad. No es así, son también matices que hay que tener en cuenta, porque en estas fechas, pues bueno, está muy bien que la gente que lo crea así se regocije en sí misma y de una forma u otra, pues mire en su interior, intente hacer una especie de balance de todo lo que ha hecho, qué es lo que cree que debe corregir y cómo debe comportarse en el próximo ciclo, en el próximo año, ¿no? Que es cuando solemos decir, bueno, pues vamos a hacer ahora un propósito de mejorar en este sentido, en el otro, a partir del año que viene. Bueno, pues todo esto es bueno, pues como te diré, es una tradición milenaria, ya no es por esta cuestión religiosa, ¿no? Del cristianismo. De hecho, casi todo el mundo antiguo, pues como te he dicho, desde antes ya de Jesús, 2 siglos o 3 antes, ya se realizaba, sobre todo en este caso en el Imperio Romano, que es de donde nos ha llegado a nosotros, nos ha llegado del Imperio Romano, y no nos olvidemos que era y que sigue siendo parte de la representación de esa religión pagana que era la del Solis Invictus. Pues José Luis, ha sido un enorme placer tenerte en el programa. Nos escuchamos dentro de 7 días. Te estoy muy agradecido. Un fuerte abrazo y que pases unas felices Navidades en familia, a ser posible. Sí, claro, muchas gracias, Juan Carlos. Igualmente, y yo te agradezco la oportunidad que me das de poder compartir todo esto con nuestros amigos oyentes. Y bueno, también aprovecho para felicitarte a ti, a tu familia y a todos los que nos están escuchando, que pasen una feliz Navidad en compañía de los seres más queridos y que bueno, que hagan ese voto, que busquen la forma siempre de mejorarse a sí mismos, ¿no? De ser mejor persona, ¿no? Si queremos cambiar las cosas, siempre habrá que empezar por cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Intentar eliminar lo que no es positivo y que sea lo mejor de nosotros lo que realmente se observe, ¿no? José Luis, ojalá este espíritu que se entiende en Navidad se mantuviera todo el año. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Hasta luego. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan todos los